Bueno, vamos a comenzar. No tengo cargado muy bien el teléfono, pero vamos a comenzar. ¿Qué hora es? Son las 9:21. Ok, empiezo. Voy a comenzar. Sí, darle la participación de 1 minuto de presentación al hermano y... Va primero el hermano, ¿cómo se llama el hermano? Siervo de Dios. Siervo de Dios, ya. Buenas noches, saludos a cada uno de los hermanos, siervo de Dios, Israel. Vamos a hacer el debate de la resurrección. 1 minuto de presentación, 15 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 4 preguntas intercaladas, 1 para la pregunta, 2 para responder y 2 para refutar. Vamos a comenzar con el minuto del hermano siervo de Dios. Hermano, su minuto correspondiente. Ok. Buenas noches, bendiciones para todos los de la verdad. Hoy día vamos a enseñar por la Biblia acerca de la resurrección final, porque se viene enseñando en la mayoría de denominaciones que falta 2 resurrecciones. Pero vamos a enseñar por la Biblia que solamente falta una sola resurrección cuando nuestro Señor Jesús venga en el día final. Mi nombre es Víctor Valencia, soy de Perú y vamos a defender que solamente falta una sola resurrección y será esta resurrección masiva cuando Cristo Jesús venga en el día final. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, hermano, por su presentación. Israel, su minuto de presentación. Amén. Saludos a cada uno de los hermanos presentes. Gracias al hermano siervo de Dios por la invitación. Gracias a la hermana Wanda también por la moderación. Soy adventista del séptimo día, pero en este debate no vengo a representar a la iglesia adventista del séptimo día, así que por cada declaración de manera particular me hago cargo. Vamos a defender la postura que bíblicamente se presenta a grandes luces en las Sagradas Escrituras acerca de una primera y una segunda resurrección. Así que apóyenos en el lugar donde se encuentren con los tac-tac para que podamos llegar a un mayor número de espectadores y de esa forma beneficiarnos todos de manera colectiva de los datos que vamos a compartir en este intercambio de informaciones. Amén. Gracias, Israel. Bueno, vamos a comenzar con los 15 minutos de ponencia del hermano siervo de Dios. Hermano, ¿tiene sus 15 minutos para su exposición? Ok, en 3, 2, 1, ya. La Biblia enseña que todos, justos e injustos, resucitarán en un mismo evento en la venida visible de Cristo Jesús en el día final, seguido inmediatamente por el juicio y el fin. Eso es lo que enseña la Biblia en el Antiguo Testamento, eso es lo que enseña la Biblia en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los que escriben cartas en el Nuevo Testamento enseñan un solo evento final, no 2 eventos separados por 1000 años. Eso la Biblia no enseña en ninguna parte. Vamos con los pasajes de la Biblia. Empezamos con el Antiguo Testamento en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El pasaje no da idea para separar 2 resurrecciones. El pasaje, claro, es en concreto y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. A esos muchos se refiere a personas salvas y a personas que no son salvas. Pero ¿qué va a pasar con esos muchos? ¿Qué es lo que dice? Serán despertados. ¿Por qué serán despertados? Porque ¿dónde están? Están durmiendo en sus sepulturas. Pero cuando Cristo Jesús venga, esos muchos que son salvos y perdidos resucitarán. Y el pasaje es claro y concreto. Dice: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y cuando dice muchos, esos muchos, todos esos que están en los sepulcros, aquí no está haciendo distinción de que primeramente salvos, después perdidos. El pasaje no da motivo para distinción en 2 eventos diferentes. El pasaje en concreto señala un solo evento masivo, donde son para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Seguimos avanzando por acá. También cuando nosotros vamos a San Juan 5, 28 y 29, el Señor Jesús plasma la misma idea. El Señor Jesús enseña lo mismo. El Señor Jesús no va a cambiar su enseñanza o enseñar algo nuevo.
Veamos lo que dice San Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, dice, porque vendrá hora. No dice porque vendrá horas en plural para pensar que son dos eventos distintos. Dice porque vendrá hora. ¿Qué más? Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Dice cuando todos. Vuelvo a repetir. ¿A qué se refiere esos todos? Todos los que están en los sepulcros, salvos y perdidos. Pero esos todos dice que llegará una hora en la cual oirán su voz. Vuelta el pasaje no hace distinción para dos eventos por separación de 1000 años en ninguna forma, en ninguna manera. Entonces dice, oirán su voz. ¿Qué más? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Casi parecido con Daniel capítulo 12, versículo 2. Entonces el pasaje en concreto, Cristo enseña un solo evento en la cual son partícipes justos e injustos, unos para vida eterna, otros para condenación. El pasaje, vuelvo a repetir, no da idea de distinción por separación de 1000 años o dos eventos distintos. Por lo contrario, el pasaje dice que oirán, llegará la hora y oirán su voz. No da distinción de ninguna forma, de ninguna manera. El pasaje habla hora en singular, voz también en singular. Ahora, cuando nosotros vamos a Hechos 24:15, dice el apóstol Pablo, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan o aceptan, de que va a haber resurrección tanto de justos como de injustos. La versión BTX dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también aceptan, de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. El apóstol Pablo aquí está siendo acusado por saduceos y fariseos, y Pablo dice que tiene la misma esperanza que ellos. ¿Quién son esos ellos? Se refiere Pablo a los fariseos que creían en resurrección. Los saduceos no creían. Entonces el apóstol Pablo dice, yo tengo la misma esperanza que ellos, yo creo lo mismo que ellos, yo enseño lo mismo que ellos. En eso sí Pablo sí coincidía con los fariseos. En las demás se puede decir, se fue las doctrinas, no coincidía Pablo. Pero en esa doctrina Pablo dice que sí, que tiene la misma esperanza que ellos, cree lo mismo que ellos. Si Pablo cree lo mismo que los fariseos, habría que preguntarse en cuántas resurrecciones creían los fariseos. ¿Será que creían en dos resurrecciones separadas por 1000 años o solamente creían en una sola resurrección para el juicio final? Asher tendrá que refutar este versículo y decirnos que los fariseos creían en dos resurrecciones. Asher tendrá que refutar esto, porque Pablo dice que tiene la misma esperanza que ellos. ¿Quién son ellos los fariseos? ¿Qué querían los fariseos? En una sola resurrección para el juicio final. Y Pablo dice, yo tengo la misma esperanza que ellos, yo creo lo mismo que ellos. Ok, seguimos avanzando. Cuando vamos nosotros, por ejemplo, al Evangelio de Juan 12:48, hablando ya la resurrección de los salvos, que ahí se centra en la resurrección de los salvos, y también San Juan 6:39, 40, 44 y 54, allí Jesús solamente se centra en la resurrección de los salvados, pero en conjunto en San Juan 5, 28 y 29 hablan todo en general ya. Pero aquí Jesús dice que esa resurrección de los justos ocurrirá en el día final, en el último día. En el último día. Y también Jesús dice en San Juan capítulo 12, versículo 48, que el juicio de los malos ocurre en el último día. Y también se plasma en Daniel capítulo 12, versículo 13, que Daniel recibirá su recompensa, su heredad o su galardón en el último día. Entonces Asher tendrá que decir que para él son diferentes últimos días y no solo un último día. Seguimos avanzando por acá. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 41. Y permítame por acá para leer el pasaje. Aquí todo lo que estamos dando es Biblia, nada de interpretación nueva, solamente lo que estamos dando es Biblia. Vamos a ir, permítame, o bueno, el tiempo va avanzando, ¿verdad? Pero igual, es importante leer lo que dice la Biblia. En el Evangelio de Mateo, primeramente vamos a ir al capítulo 12, versículo 36 y 37, y note algo importante que Jesús plasmó y dijo. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando en el día del juicio, un solo juicio, en ese juicio o bien serás condenado o bien serás justificado. Un solo juicio en la cual eres condenado o eres justificado. Seguimos avanzando, versículo 41, dice Jesús: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. El Señor Jesús dice: los hombres de Nínive se levantarán. ¿Qué es ese levantar? ¿En dónde están los hombres de Nínive? Pues están en la sepultura. Y dice Jesús que esos hombres se levantarán. ¿Qué es ese levantar? Es resucitar. ¿Y qué dice? En el juicio, vuelta en singular, en el juicio con esta generación. ¿Con cuál generación? Con la generación de Jesús, que lo rechazó, que lo despreció. ¿Y qué va a pasar? Y la condenará porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Jesús está diciendo que dos generaciones muy distantes, la generación de Nínive que se arrepintió por la predicación de Jonás y su generación, juntas van a levantarse para el juicio. Una será salva y una será condenada. Lo mismo que enseñaba Pablo en Hechos 24:15, un solo juicio final. Jesús está enseñando lo mismo nuevamente. Jesús nos enseña algo diferente. Seguimos avanzando. Muy bien, después de eso, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio de Mateo 26:63, vamos a ver algo importante, algo maravilloso. Mateo 26:63, Jesús le está hablando al sumo sacerdote y veamos lo que dice. Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús está diciendo al sumo sacerdote que cuando Él venga, Él lo va a ver viniendo en las nubes del cielo. ¿Cómo puede ser ese evento así? ¿Cómo podría verlo? Venir al nubes del cielo, tiene que resucitar, porque ese personaje está en la sepultura, está en el sepulcro. Esa persona no se salvó, se perdió. ¿Cómo podría verlo si no tienen que resucitar? Cuando vamos nosotros a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, se plasma la misma idea. Y mire lo que dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. En ese todo ojo lo verá entra todo mundo, pecadores, blasfemos, mentirosos, herejes, todo mundo entra en ese todo ojo lo verá, aun los que desobedecen su palabra, aun los que traspasan su ley, en ese todo ojo lo verá, abarca todo mundo que esté con vida para ese momento. Pero el apóstol Juan plasma lo siguiente, y algo claro e importante, que dice: y los que le traspasaron. ¿Quién son esos que le traspasaron? Algunos dicen que se refiere a los que traspasaron la ley de Cristo. Pero si fuese el caso, ya para atrás, en ese todo ojo lo verá, está ese grupo también. Algunos otros dicen que ahí está hablando de una resurrección especial. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Asher. ¿De qué está hablando allí? Lo que la Biblia está diciendo, que esos que lo traspasaron son aquellos que lo clavaron en la cruz del Calvario. Porque Juan aquí no se está inventando absolutamente nada. Aquí Juan está volviendo a nombrar lo que ya dijo en San Juan capítulo 19 versículo 36. Y en Juan 19:36 Juan no se inventa nada nuevo, sino que Juan cita Zacarías capítulo 12 versículo 10. Y ahí está hablando literalmente de traspasar a Jesús, no de traspasar sus leyes. Porque si Asher me dice que aquí habla de traspasar sus leyes, a ver en las preguntas, vamos a ver si Asher puede sostener eso. Vamos a ver si Asher puede sostener eso en las preguntas. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice aquí la Biblia? He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron. ¿Quién son esos? Los que clavaron a Cristo en la cruz del Calvario, los que clavaron su costado en la cruz del Calvario. A ese grupo se refiere, pero ese grupo está en la sepultura. ¿Y cómo es posible que lo vea Cristo venir en la nube del cielo si no resucita? Tiene que resucitar ese grupo. Si no, ¿cómo es posible que lo vaya a ver? ¿Cómo es posible que lo vayan a ver? La pregunta es esa, ¿no? Entonces seguimos avanzando nosotros por acá. Cuando nosotros vamos a Primera de Tesalonicenses 4:15 al 18, Pablo habla de una resurrección.
Y claro, la mayoría dice, a veces allí Pablo dice que primeramente es la resurrección de los hijos de Dios. Yo le digo amén. Pero lo que Pablo está plasmando allí es el orden de la transformación, porque Pablo allí le está hablando directamente a la iglesia. Le está explicando a la iglesia cómo será el orden de la transformación. Hermanito, le falta 2 minutos. Ok. Ahí Pablo está plasmando la idea de la transformación, el orden. Cuando vamos a Corintios 15, 51 y 52, allí Pablo dice que primeramente son transformados los desvividos y luego nosotros. Eso es lo que está enseñando Pablo en ese capítulo y en ese contexto. Ahí Pablo no está negando que vaya a haber una resurrección final de justos e injustos, solo que le está hablando a la iglesia, pero en Hechos 24:15 Pablo está delante de saduceos, delante de fariseos y delante de reyes paganos, es decir, está delante de todo el mundo. Por eso que Pablo explica que es una resurrección la misma que creen los fariseos. Ahora en Apocalipsis 24, 5 y 6, si Pablo enseña que hay una sola resurrección que quería lo mismo que los fariseos, y Hechos escribe en el 55-60 después de Cristo, Apocalipsis el 90-95 después de Cristo, Apocalipsis que fue escrito mucho tiempo después, ¿va a contradecir a toda la enseñanza de Pablo? Claro que no. Habría que entendérselo como dice la Biblia. Y la resurrección de Apocalipsis 24, 5 y 6 no es una resurrección literal. Es una resurrección espiritual. Y seguramente la pregunta que me harán será de esos pasajes, pero lo vamos a responder conforme está en la palabra de Dios. Entonces vemos nosotros en los pasajes ya citados que solamente hay una sola resurrección. No habrá dos resurrecciones separadas por 1000 años. Los adventistas creen que el milenio es en el cielo y después Jesús baja a la tierra y ahí resucitan los malos. Los pentecostales creen que Jesús viene, rapta a su iglesia, luego vuelve de 7 años y ahí empieza un reino milenial y después de ese milenio resucitan los malos. O sea que en todos ellos coinciden en un milenio posterior y también en 2 resurrecciones, separación por 1000 años. Pero ya decíamos por la Biblia que no es el evento así, que así no ocurrirá. Muchas gracias, culminé. Gracias, hermano. Bueno, culminó la primera ponencia del hermano siervo de Dios. Vamos al Israel. Los 15 minutos que te corresponden de ponencias. Amén. Bueno, comienzo. Vamos a encontrar con que la palabra de Dios respecto a las resurrecciones, porque se habla de resurrecciones, dice lo siguiente. Voy a tomar el capítulo 5, versos 28 y 29 del Evangelio de Juan como base para sostener luego toda la idea que voy a ir formulando posterior a lo citado por Cristo en estas citas. Está escrito, Juan capítulo 5, versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí se está hablando de que tanto buenos como malos van a resucitar. De hecho, Cristo está hablando de la resurrección, pero no está hablando del periodo de tiempo en el que van a ser resucitados, tanto buenos como malos. Sin embargo, nos vamos a encontrar con que en el resto de las Escrituras se habla de manera detallada sobre este asunto, acerca de la resurrección de buenos como de la resurrección de los impíos. Respecto a la resurrección de los muertos en Cristo, el apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 16, dice lo siguiente. Y precisamente, tomando en cuenta el contexto de las Escrituras, nosotros podemos entender el pensamiento de Cristo. La palabra dice que para poder entender la palabra de Dios hay que leer mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a dejar que Dios interprete su palabra por medio de su propia palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, escrito está: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que está escrito y eso es lo que el Espíritu Santo está inspirando
o inspiró en su momento al apóstol Pablo a que escribiera. Esta cita no necesita de interpretación. Esta cita se entiende tal y como está escrito, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si la expresión apunta a que los muertos en Cristo resucitarán primero, se está dejando entrever la idea de que los que no han muerto en Cristo definitivamente no van a resucitar juntamente con los que murieron en Cristo, es decir, con los que lo aceptaron como Señor y Salvador y los que vivieron una vida pía después de haberlo aceptado. Ahora, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis nos vamos a encontrar con la idea de una segunda resurrección. Voy a dar cita a la Reina Valera de 1960, que traduce de manera incorrecta la escritura griega de Apocalipsis 25, donde dice lo siguiente: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Y quiénes eran esos otros muertos? Pues los que no resucitaron en Cristo. Los que resucitan en Cristo son los de la primera resurrección, y los que no resucitan en Cristo son los otros muertos. Y literalmente dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y aquí está el error de la Reina Valera, ¿no? Que dice, esta es la primera resurrección. Más en la Biblia textual, tanto en la tercera como en la cuarta edición, dice lo siguiente, voy a leer las dos versiones, dice lo siguiente: pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Eso es lo que literalmente dice la Biblia textual en la tercera edición. Mientras que la cuarta edición dice lo siguiente: esta es la primera resurrección, pero con relación a todo lo que se está citando en el verso 4. Luego dice lo siguiente: pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Después de cuántos años van a volver a vivir los demás muertos o los otros muertos? Dice después de 1000 años. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede en este planeta cuando Cristo venga por segunda vez. Está escrito en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, exactamente en el verso 9 y 10, lo siguiente: ¿en qué condiciones va a quedar este planeta? Para que nosotros podamos observar que va a haber un lapso de tiempo, ¿no?, entre los resucitados en Cristo y los resucitados después de los 1000 años. Dice lo siguiente, el capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro, en el verso 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Entonces, en este planeta no se va a dar lugar como para que la vida del ser humano se pueda desarrollar de un milenio terrenal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está diciendo que la tierra va a ser envuelta en llamas. De la misma forma, en el capítulo 4 del libro de Jeremías, del verso 27 en adelante, dice lo siguiente, vamos a leer para que podamos observar de cómo es que el profeta Jeremías está en armonía con lo citado por el apóstol Pablo. Vamos al capítulo 4 del libro de Jeremías y vamos a leer a partir del verso 27 en adelante. Está escrito, hermanos: porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistí de ello. Al estruendo de la gente, estoy leyendo el capítulo, sí, debía de leer del verso 23. Ok, vuelvo a leer, tengo tiempo todavía. Dice: miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves de los cielos se habían ido. Miré, y he aquí que el campo fértil era un desierto. ¿Y por qué era un desierto? Precisamente porque va a suceder lo que señaló el apóstol Pedro proféticamente hablando, ¿no?, que la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. El verso 27 dice:
porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. ¿Por qué Dios no va a destruir el planeta Tierra del todo? Porque va a ser restaurada precisamente después del milenio. Y eso es algo que podemos observar en el capítulo 66 del libro de Isaías, versos 22 y 23. Entonces el asunto respecto a este punto está más que claro, pero ahora vamos a ir a un punto muy importante que tengo aquí precisamente en mi itinerario para que podamos entender todos en su desarrollo que va a haber una resurrección especial. Y la resurrección especial precisamente tiene que ver con lo que se cita en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, en el verso 5, en el verso 7 exactamente, pero esto en realidad tiene su raíz con lo que se cita en el capítulo 12, verso 10 del libro de Zacarías. Voy a comenzar a leer lo que se cita en el Antiguo Testamento. Dice, y derramaré sobre la casa de Israel y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiendo por él como quien se aflige por el primogénito. Como podemos ver, amados hermanos, aquí se está hablando de una profecía que el apóstol Juan dice que se cumple precisamente en el sacrificio de Cristo. Pero ahora, aquí hay algo muy importante, que la palabra traspasar viene del hebreo kadar, y la palabra kadar literalmente tiene que ver con el hecho de traspasar a alguien con un arma. Y esa referencia la podemos encontrar en el capítulo 25, verso 8 del libro de Números, como en el capítulo 31 de 1 de Samuel, verso 4. ¿No? La palabra dakar tiene que ver con el hecho de traspasar con un arma a alguien más. Ahora, el cumplimiento de esa profecía del que se cita en el capítulo 12, verso 10 del libro de Zacarías, vamos a encontrarlo con que el apóstol Juan está diciendo que tiene su cumplimiento, pues precisamente con el sacrificio de Cristo. En el verso 36 y 37 del Evangelio de Juan del capítulo 19 dice lo siguiente, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura dice, ¿no? Lo que está escrito en Zacarías, mirarán al que traspasaron. O sea, ¿quiénes mirarían al que traspasaron? Pues precisamente, en este caso, los resucitados, o los que vieron. Me estoy adelantando aquí en mi exposición, pero en sí los que vieron a quienes traspasaron por una lanza, en este caso, con la que apuntalaron una de las costillas de Cristo, pues fueron los que vivieron literalmente, históricamente, durante el periodo del primer siglo. Pero respecto a este hecho nos vamos a encontrar con que en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, verso 7, el apóstol Juan, que es el autor del Evangelio, escribe, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, ¿no? Aquí está hablando de una resurrección especial, los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación, sí, amén. Entonces va a haber una resurrección especial de todos aquellos que traspasaron a Cristo. Ahora, nosotros podemos observar con que en el capítulo 26 del libro de, vamos a ver aquí, en el capítulo 26 del libro de Mateo, en el verso 63 y 64, dice lo siguiente, respecto a Caifás y a la expresión de Cristo. Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿A quién se lo estaba diciendo? Se lo estaba diciendo a Caifás. Y para que Caifás, en este caso, como parte de los que le traspasaron, pueda observar la segunda venida de Cristo, definitivamente tiene que ser resucitado. ¿Resucitado cuándo? Precisamente en la primera resurrección, como parte de la resurrección especial. Ahora, nosotros tenemos con que en Daniel 12:2 también está hablando, ¿no?, de la resurrección,
pero en este caso tanto de buenos como de malos. Y la expresión que se presenta en Daniel 12:2 es la misma que se está presentando en Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Se está hablando de la resurrección tanto de buenos como de malos, pero no se está hablando de ese lapso de tiempo que va a haber entre la primera y la segunda resurrección. Ahora, nosotros podemos observar también algo muy importante que no vamos a pasar por alto y tiene que ver con lo siguiente, que también en la resurrección de Cristo durante el periodo del primer siglo históricamente hubo otra resurrección especial. Israel, Y respecto a esa resurrección, para que termines la ponencia, ¿ya? Okay. Respecto a esa resurrección especial dice lo siguiente: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra temblaba, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces aquí podemos ver también otra resurrección especial, ¿no? Y esto tiene que ver con la resurrección de las primicias, con aquellos a quien Cristo presentó en el santuario celestial, precisamente como la primera parte de la cosecha de los redimidos. Y eso lo podemos encontrar como referencia en 1 Corintios capítulo 15, verso del 20 al 23. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios está hablando de dos resurrecciones, primera resurrección, segunda resurrección, de la misma forma en cómo también se presenta en el libro de Apocalipsis a los que van a sufrir la segunda muerte. Si van a sufrir la segunda muerte es porque precisamente van a haber dos resurrecciones. De lo contrario, no podría haber una segunda muerte. Tendríamos que asumir que solo va a haber una sola muerte para los impíos en este caso. Pero la palabra dice que va a haber dos muertes, o en este caso, una segunda muerte. Y los que van a sufrir la segunda muerte son los de la segunda resurrección. Amén. Amén, gracias. Bueno, le faltó un minuto para que culminara su ponencia, pero bueno. Vamos a comenzar. Gracias, hermanito Israel, por su ponencia. 10 minutos de refutación, hermano siervo de Dios, hermanito. Sus 10 minutos. Comienza. Dame un momento para ver los pasajes y luego empiezo. Sí, dame unos segunditos. Ok, 3, 2, 1 ya. Bueno, Ashar empieza con los pasajes que yo empecé, ¿no? San Juan 5, 28 y 29 dice. Y Ashar dice aquí no habla de un lapso de tiempo, eso es verdad. El pasaje no habla de un lapso de tiempo, no hay que añadirle lo que el pasaje no dice. Jesús está hablando algo claro e importante diciendo que es una hora, oirán su voz. Allí, por eso que voy a repetir, no hay para darle una idea de un tiempo separado. O sea, que primero los buenos y después los malos. Jesús no plasma esa idea ahí en ningún momento. Jesús dice, no os maravilléis de esto porque vendrá hora, dice, cuando todos, esos todos, vuelvo a repetir, son todos buenos y salvos que están en los sepulcros. ¿Qué va a pasar con esos todos? Oirán su voz. Ahí el pasaje no está dando idea para dos resurrecciones separadas, nada de eso. Y sigue diciendo que unos salen para bueno, otro para malo. ¿Qué más? Me cita primera de Tesalonicenses 4:16 y por ahí viene una pregunta buena. Ellos creen que ese evento de primera de Tesalonicenses 4:15, 16, 17, ese evento ocurre seguidito. Asher cree eso, pero vamos a ver en las preguntas si puede sostener esa idea también. Pablo lo que está explicando, vuelvo a repetir, en primera de Tesalonicenses, un favor, silencia tu micro, por favor. Pablo lo que está citando allí es la idea de la transformación, está explicando la idea de la transformación. Vamos al versículo 15, dice, no precederemos a los que durmieron, o sea que nosotros no nos vamos a adelantar a los que están en los sepulcros. Primeramente resucitan ellos transformados y luego nosotros seremos transformados. ¿En dónde se aclara la idea? Se aclara en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 y 52. Allí Pablo dice en el versículo 52 específicamente dice, ¿dónde está acá? Dice,
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los desvividos serán resucitados incorruptibles. ¿Quién? Primeramente los desvividos, y nosotros seremos transformados. Pablo está explicando el orden de la transformación. No solamente está hablando de resurrección de salvados. Seguimos avanzando. Luego él me cita Apocalipsis 24, 5 y 6. Pero vamos a ver lo que dice Apocalipsis 24, 5 y 6. Y claro, él lo leyó en la versión BTX4, que para mí es magnífico. Para mí esa versión en ese pasaje está mejor que la Reina Valera 1960. Y dice, versículo 4, el final, ¿no? El final citó él. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los demás desvividos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuál es la primera resurrección? La primera resurrección no es literal. Es espiritual, según San Juan 5, 24, 25, según Efesios capítulo 2, 1 al 6. La primera resurrección es cuando uno acepta a Cristo Jesús, recibe al Señor en nuestro corazón. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección, que se cree que es después de 1000 años, pero no son 1000 años literales, es un periodo donde el Señor gobierna ya por medio de su iglesia. Y esa resurrección, cuando Cristo venga, es la resurrección masiva de justos e injustos para el juicio final, como le enseñamos en Mateo capítulo 12, 36, 37, 41, 42, Hechos 24, 15. ¿Qué más? Dice, ahora el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Se habla de una resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando vamos a Apocalipsis 1.6, Apocalipsis 5.10, dice que Dios ya nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Primero de Pedro 2.9 también dice que somos real sacerdocio. ¿Para qué? Para ya reinar en esta tierra. El Señor reina por medio de su iglesia ya en esta tierra. Realmente el Señor siempre está reinando. Seguimos avanzando por acá. Luego me cita, segunda de Pedro 3.10 en adelante. Pues claro, eso yo también lo creo. Segunda de Pedro 3 en adelante dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Después todo es destruido. ¿Pero por qué dice viene como ladrón en la noche? Para alguien que no está percibido. Porque si él cree que este evento es después de 1000 años, si él dice que en esos 1000 años la tierra va a quedar desolada, ¿a quién lo va a agarrar como ladrón en la noche? ¿A quién lo agarra desprevenido, Asher? ¿A quién? Si para ustedes después del arrebatamiento esta tierra queda desolada, tú lo dijiste, estando Jeremías, y después Jesús viene, entonces para ti esa es su segunda venida después de 1000 años, o tercera venida después de 1000 años. Pero ¿a quién lo agarra como ladrón en la noche? Y la tierra ya no habrá nadie para ustedes. ¿A quién lo agarra como ladrón en la noche? ¿A quién? A la humanidad, a la tierra. ¿A la tierra la agarra como ladrón en la noche? ¿Cierto que no? ¿Te das cuenta que no coincide? Bueno, seguimos avanzando. Luego me cita Jeremías 4:23. Él piensa que eso es a futuro. Eso ocurrió cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, a otros países, por ser desobedientes a Dios. Ahí no está hablando de un evento a futuro. No está hablando acerca de eso. Ahora, ¿qué más me cita Isaías 66, 22 y 23? Bueno, ese tema, yo hoy día le voy a hacer una pregunta por allí, a ver si es cierto que puede sostener, y esta vez si mi pregunta va a ser firme de sí o no. No de sí y no. De una firme va a ser nada más. Cuando vamos a Isaías 66, 21, dice que el Señor tomará reyes y sacerdotes. Pero Asher va a decir, no, es que eso no se cumple. El siguiente pasaje sí, el otro no se cumple. Bueno, él hace una partición y acá sí, acá no. Es la idea de él. Seguimos avanzando. Luego me cita Apocalipsis 1:7. Y él me dice que habla de una resurrección especial. Una resurrección especial. Y cuando me cita Zacarías 12:10, él dice, no, es que en ese momento, citando Juan también 19:37, ya en ese momento ellos lo vieron ya traspasado. Si eso es verdad, ya lo vieron traspasados en ese momento, sí es cierto. Pero en Apocalipsis 1:7 dice que también lo van a ver. ¿Quién? Los que lo traspasaron literal. Pero Asher dice, esta es una resurrección especial. ¿Y en qué parte de la Biblia habla de una resurrección especial, Asher? ¿En qué parte? Una doctrina que ustedes se lo inventaron. Porque déjame decirte que entre adventistas no coinciden. Algunos dicen que ese traspasaron significa a traspasar sus leyes. Otros dicen no, una resurrección especial. Bueno, ¿a quién le creemos de los adventistas? ¿A cuál de los adventistas le creemos? ¿Que es una especial o que es traspasar las leyes? Qué contradicción, ¿verdad? Y luego me cita Mateo 26, 63. Bueno, lo que yo expuse.
Jesús le está diciendo al sumo sacerdote que lo va a ver venir en las nubes del cielo. Apocalipsis 1:7, el mismo evento. Seguimos avanzando. Luego me cita Daniel 12, todo lo que citamos nosotros, pero el pasaje tampoco da idea de dos resurrecciones. El pasaje no da idea de dos resurrecciones, da de una sola, porque el pasaje es claro y concreto. Daniel capítulo 12 dice, permítame para leerlo por acá, pero que me canse el tiempo porque quiero refutar todo. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. No dan ningún lapso de tiempo, Yasher lo dijo, que no da ningún lapso de tiempo. Está hablando de un solo evento masivo, no de separación por 1000 años. Seguimos avanzando. Luego me cita Mateo, a ver qué más era, Mateo 50, ya, Corintios, vamos a Corintios, un pasaje maravilloso, porque, a ver. No, era Mateo 27. Le faltan 2 minutos. Ok. Mateo 27, 51 y 52 es el pasaje. Vamos para allá. Y él dice que son primicias, ¿verdad? Pero es una gran mentira. Hoy vamos a tumbar esa mentira. Dice Mateo 27, ¿qué pasaje era? 27, 51 y 52. Sí. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, y arriba abajo, y la tierra y el templo, las cosas, ya no me importa. O la palabra sí me importa, solo que leerlo en este momento, ¿no? Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo del sepulcro después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿En dónde dice que Jesús lo llevó al cielo? Aquí no plasma qué pasó con ellos. ¿Por qué añadir al pasaje? El pasaje no dice que Jesús lo llevó como primicia al cielo. Eso es mentira. Eso es mentira. Y Asher, ¿qué es lo que hace? Ir a Corintios capítulo 15, versículo 23, para plasmar una idea errónea cuando él mismo está diciendo que la 1960 tiene errores. Él lo acepta, pero en este pasaje sí lo agarra porque, claro, le apoya su doctrina. Cuando vamos a Corintios, versículo 15, 23, dice, pero cada uno en su orden. Cristo, coma primicias, pero cuando uno va a la 1909 dice Cristo las primicias, no le pone coma, porque cuando vamos al versículo 20, en el versículo 20 dice que Cristo es las primicias. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los desvividos, primicias de los que durmieron en ese hecho. ¿Quién es las primicias? Cristo. Cristo fue al cielo y presentó su sangre como primicias. Cristo no llevó a nadie. Cristo no llevó absolutamente a nadie. Él se presentó con su sangre como primicias. Entonces, cuando leemos el versículo 23, lean varias versiones para que contrasten la idea. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida. Las primicias está hablando en el versículo 20, que es Jesús, Cristo. Añaden a Mateo 27. Aquí culmino la idea, por favor. Aquí culmino mi idea para que Asher luego venga y también pueda culminar su idea. En Mateo 27, 51 y 52, 53 no dice qué pasó con esos. Yo no puedo añadir lo que el pasaje no dice. En Corintios señala que las primicias es Cristo. No dice que un grupo de personas. He culminado, muchas gracias. Gracias, hermano, por sus 10 minutos de refutación. Hermanito Israel, me dice cuando ya esté listo. Sí, comienzo. Ok, comienza. 10 minutos de refutación. Bien, vamos a comenzar con lo que se cita en el capítulo 12, verso 2 del libro de Daniel, juntamente con lo que se cita en el capítulo 5, verso 28 y 29, el cual utilizó el hermano siervo de Dios para decir de que en ambos textos se está dando el indicativo de que la resurrección tanto de buenos como de malos va a ser una sola, y no tiene que ver con un tiempo que se distingue de la primera como de la segunda resurrección. Aunque los textos literalmente están hablando de la resurrección tanto de buenos como de malos, sin embargo, no está especificando en qué tiempo se va a llevar a cabo ambas resurrecciones. Para que nosotros podamos entender el pensamiento de Cristo, debemos de recurrir al resto de las Escrituras. Solo dentro de ese ámbito vamos a poder entender perfectamente qué es lo que la palabra de Dios realmente está hablando. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 16, el apóstol Pablo refuta precisamente el pensamiento de que solo va a haber una resurrección cuando Cristo venga. Y esa resurrección, según lo planteado por siervo de Dios, tendría que ver en un solo evento la resurrección tanto de buenos como de malos. Pero Pablo corrige esa idea señalando lo siguiente.
pero el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo son todos aquellos que hicieron lo bueno, según lo expresado por el Maestro en el capítulo 5, versos 28 y 29 del Evangelio de Juan. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y si es que Pablo está expresando la idea de una primera resurrección, está dejando entrever también la idea de que va a haber lugar para una segunda resurrección. Y esto no tiene nada que ver con una conjetura o una suposición nuestra, sino más bien tiene que ver con lo que la palabra de Dios por sí mismo plantea como verdad. En el capítulo 20, verso 5 del libro de Apocalipsis, precisamente nos vamos a encontrar con la segunda resurrección. Aunque literalmente no se hace uso de la expresión de segunda resurrección, pero se sobreentiende. La palabra de Dios está expresando ideas de manera literal, explícita o directa, pero también está expresando ideas de manera implícita o indirecta. Y precisamente en el capítulo 20, verso 5 del libro de Apocalipsis, se está hablando de la segunda resurrección de manera implícita, dice. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Si está hablando de que van a volver a vivir es porque ya vivieron anteriormente. Y los que vivieron anteriormente, pues precisamente fueron los impíos, los que no resucitan en la segunda venida de Cristo. Y después de 1000 años es que vuelven a vivir según la versión de la Reina Valera de 1960 y cualquier otra versión de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, lo citado por siervo de Dios respecto a Daniel 12:9 con relación a Juan capítulo 5, versos 28 y 29, quedan refutados por estos textos, ¿no? Que en realidad es la explicación de lo citado tanto por Daniel en el capítulo 12, verso 2, como lo citado por Cristo en el capítulo 5, versos 28 y 29. Ahora, hay un punto muy importante que no voy a pasar por alto, y él dijo, ¿no? El juicio de los malos. En este caso, ya que siervo de Dios dijo que el juicio de los malos va a ser cuando Cristo venga por segunda vez, yo creo que es complicado e imposible demostrar de que la condenación de los malos se va a llevar a cabo en la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo no se lleva a cabo ningún juicio. Lo que va a suceder en la segunda venida de Cristo es que los elementos ardiendo van a ser deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, tal como se cita en 2 de Pedro capítulo 3, versos 9 y 10. Dentro de ese ámbito, los muertos en Cristo, bueno, van a sobrevivir, pero los que no han muerto en Cristo, es decir, los impíos, sufren su primera muerte. Es por eso que la palabra de Dios presenta una segunda muerte. De lo contrario, lo que se cita en el libro de Apocalipsis en más de 2 ocasiones, cuando se habla de la segunda muerte, entonces eso tendría que ver con algo que definitivamente no apunta a nada o que no se cumple con nada, que estaría ahí de manera incoherente. La palabra de Dios respecto a ese asunto no tiene nada que ver con inconsistencias, incoherencias o contradicciones. Hay quienes están contradiciéndose, sí. Hay quienes están presentando ideas incoherentes, sí, pero por no entender la palabra de Dios en su contexto. Si es que va a haber segunda muerte, es porque ha habido primera muerte. Pero si nosotros decimos que los impíos, los que van a observar la segunda venida de Cristo, van a ser ajusticiados o condenados en la segunda venida del Señor, entonces ellos estarían sufriendo una sola muerte. Pero la palabra de Dios habla con que el juicio tiene que ver con la segunda muerte. Así que desde ese punto de vista también tenemos otro punto que refuta notablemente la idea de una sola resurrección, tanto de buenos como de malos, en la segunda venida de Cristo. Por otro lado, tenemos también el capítulo, el milenio en la tierra, ¿no? Siervo de Dios dejó entrever la idea de que el milenio se llevaría a cabo aquí en este planeta.
Cristo viene por segunda vez y el reino milenial se establecería en esta tierra. Él mueve la cabeza diciendo que no, pero yo creo que está expresando mal sus ideas. Si así no fuera, debe de replantear la forma en cómo está diciendo las cosas, porque yo creo que, al igual que mi persona, todos deben haber entendido que ese milenio de la cual él habló se habría llevado a cabo en este planeta. Bueno, en su tiempo de pregunta quizás pueda él aclarar esto. Ahora vamos a ver otro asunto muy importante. En este planeta, amados hermanos, como parte de mi refutación, no va a quedar vivo ningún ser humano. Ninguno. No va a haber ningún reinado milenial en este planeta. ¿Por qué? Israel, le quedan 2 Porque minutos. porque según el capítulo 14 del Evangelio de Juan, nos vamos a encontrar con que cuando los discípulos de Cristo estaban preocupados por la partida del Señor, Cristo, para consolarlos, les dice lo siguiente, del verso 1 en adelante: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, en la casa de mi Padre. Y el Padre nuestro reza, Padre nuestro que estás en los cielos, y la casa de nuestro Padre celestial es en los cielos. Y es precisamente allí a donde se va a llevar Cristo a los que resuciten en la primera resurrección y a todos los que hayan permanecido con vida hasta la segunda venida de Cristo. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Solo dentro de ese ámbito nosotros podemos observar con que la segunda resurrección tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, después de los 1000 años, con la Nueva Jerusalén a este planeta, entonces lo que se cita en Apocalipsis 25 tiene mucha razón y consistencia con todo lo que estamos presentando de manera contextual. Y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y esos otros muertos, si observamos a partir del capítulo del verso 7 al verso 9, nos vamos a encontrar con que allí están recibiendo, sí, la justa retribución por sus actos. La palabra de Dios en el verso 9 dice que Dios va a dejar descender fuego del cielo y los va a consumir. Entonces allí se lleva a cabo la consumación del juicio de Dios sobre estos impíos que son resucitados en la segunda resurrección después del milenio. Concluyo diciendo de que la palabra de Dios presenta 2 resurrecciones. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los otros muertos después del milenio. Amén. Amén. Gracias por los 10 minutos de refutación. Vamos con las 4 preguntas intercaladas. Comenzamos con el hermanito Víctor. Su primera pregunta, hermano. Me dice cuando ya esté listo, hermano. Tiene 1 minuto para la pregunta. Hermanito Siervo. Sí, sino que estaba con rompecabezas. Le decía a Asher, te propongo la pregunta, no hay tiempo para poder desarrollar la pregunta, ¿te parece? Sí, 1 minuto. Claro, hermano. Ya, si me paso no hay problema, igualmente Asher, ¿ya? Sí. Vamos a Hechos 24:15, el pasaje que no refutó Asher. No sé por qué no lo hizo, pero vamos a ver lo que Pablo está diciendo. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también aceptan de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. La versión BTX 4. Pablo dice que tiene la misma esperanza que ellos. ¿Quién son esos? Ellos son los fariseos. Y aquí va la pregunta, Asher. Los fariseos creían en una sola resurrección de justos e injustos para un juicio final. Vuelvo a preguntar, ¿los fariseos creían en una sola resurrección para justos e injustos y un juicio final? Porque Pablo dice que tiene la misma esperanza que ellos. Pablo enseña lo mismo que ellos. Pablo coincide lo mismo que ellos. Entonces mi pregunta, ¿los fariseos creían en una sola resurrección para el juicio final y un juicio final de justos e injustos? ¿Sí, no y por qué? Amén. Bien, gracias, hermanito. 2 minutos. ¿Qué versión de las Escrituras estás leyendo, hermano? BTX 4, pero todo da a entender lo mismo. BTX 4. Ok, porque la palabra uno en la escritura griega no aparece. Me parece que no has revisado las interlineales. Pero bien,
Ya, Igual te entonces, respondo. mira, vuelvo a hacerte la pregunta. No voy a usar la palabra uno. Ok. Tú usaste la Beatrix hace rato, no hay problema. Pero vuelvo a leer, hacerte la pregunta, vuelvo a leer el pasaje. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también aceptan de que va a haber resurrección tanto de justos como de injustos. Pero Pablo dice que tiene la misma esperanza que ellos. ¿Quién son esos ellos? Son los fariseos. Y la pregunta es esto. ¿Los fariseos creían en una sola resurrección de justos e injustos y un juicio final? Sí, no y por qué. Sí, sí. Pues, ¿me pones ahora mi tiempo para poder refutar o responder? 2 minutos. ¿Dos Sí, minutos? tiene 2 minutos para responder. Bien, comienzo ahora. En el capítulo 15 o 24 del libro de los Hechos, verso 15, dice lo siguiente: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Aunque el texto dijera de que va a haber una resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, en realidad la expresión está apuntando a la idea de que tanto buenos como malos van a ser resucitados. Pero una vez más, de la misma forma como en Daniel 12:2 no se habla de, vamos a decir, que no se habla de del tiempo. A ver si nos regalan los tac-tac, hermanos, porque aquí se me está poniendo, disculpa, no me tomes en cuenta el tiempo, porque aquí se me está poniendo aquí que se me quiere cortar el like. Regálenos los tac-tac, por favor. Bien, ahora sí. En el capítulo 14 o 24 del libro de los Hechos, verso 15, decía que de la misma forma en que en el libro de Daniel 12:2, como en Juan 15, 28, 29, se habla de las dos resurrecciones, pero que no se habla en sí del tiempo en el cual se va a dar una de otra resurrección. O sea, no se está hablando eh, de la línea de tiempo, ¿no? De la misma forma también en Hechos 15. Hechos 15 no está hablando de que la resurrección tanto de buenos como de malos tiene que ver con un mismo evento. No está hablando, sin lugar a dudas, de ese asunto, ¿no? Así que el texto por sí mismo no está diciendo de que las resurrecciones, las dos resurrecciones, se van a llevar a cabo en un mismo evento. No está hablando de eso. Bueno, ahí Amén. le faltó tiempo. Gracias. Israel, 2 minutos, hermano, de refutación, hermano siervo de Dios. Ok, 3, 2, 1 ya. Asher dice sí. Y en su respuesta se contradice. La pregunta es clara y concreta. Pablo dice, yo tengo la misma esperanza que ellos. Yo creo lo mismo que ellos. Yo enseño lo mismo que ellos. ¿A quién se refiere ellos? A los fariseos. La pregunta fue, ¿los fariseos creían en una sola resurrección para el juicio final de justos e injustos? ¿Sí o no? Él dice sí. Pero su respuesta se contradice. Porque los fariseos creían en una sola resurrección de justos e injustos y un juicio final. Ellos no creían en dos resurrecciones separadas por 1000 años. Pablo dice, yo tengo la misma esperanza que ellos, yo enseño lo mismo que ellos, yo creo lo mismo que ellos. En eso Pablo coincidía con los fariseos. La pregunta fue, ¿los fariseos creían en una sola resurrección? Asher dice sí, y en su respuesta se contradice. Pablo dice, yo creo lo mismo que ellos, enseño lo mismo que ellos. ¿Qué enseñaban ellos? Una resurrección de justos e injustos. Le quité la palabra que dice una resurrección según la BTX4, no hay problema. Pero aún así Pablo dice que tiene la misma esperanza que ellos. Cree lo mismo que ellos. Enseña lo mismo que ellos. ¿Qué enseñaban ellos? ¿Por qué los fariseos creían en una sola resurrección de justos e injustos? Porque los fariseos se habían leído Daniel capítulo 12, versículo 2. Porque los fariseos se habían leído Isaías 26, 19, donde habla también de una resurrección, porque también se leyeron Job también que habla de una resurrección. En el Antiguo Testamento nunca jamás se habló de dos resurrecciones. Siempre la esperanza era una resurrección de justos e injustos para un solo juicio final. Pablo dice que cree lo mismo que ellos. ¿Qué creían ellos? Una resurrección de justos e injustos y un juicio final. No separación de 1000 años. He concluido. Muchas gracias.
Gracias, hermano. Bueno, ahí le faltó 8 segundos. Vamos por la segunda, por la pregunta de Israel. Su primera pregunta, Israel. Bien, voy a leer Apocalipsis capítulo 20, verso 6 para formularte la pregunta. El texto literalmente dice lo siguiente: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mi pregunta para ti es la siguiente: para que haya una segunda muerte de los impíos, ¿tienen que haber sufrido primeramente una primera muerte? ¿Sí, no y por qué? Tiempo. 2 minutos, hermano, para responder. Ok, no. Porque la segunda muerte no está hablando de una muerte literal. La segunda muerte es que serán lanzados al lago de fuego. El pasaje en concreto lo dice. Yo no sé qué es lo que lee Asher. ¿Acaso está hablando que van a ser desvividos literalmente? No, cuando vamos a Apocalipsis. Es más, en Apocalipsis hay 3 pasajes donde habla que la segunda muerte es ser lanzados al lago de fuego. Hay 3 pasajes que no me acuerdo en concreto, pero cuando vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo, el pasaje mencionado, vamos a ver lo que dice. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes. Y la segunda muerte está en 21:8, me parece que es donde habla la segunda muerte. Aquí está: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y desvividores, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todo mentiroso tendrá su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Que serán lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Yashar dijo, es que en segunda de Pedro 3:10 en adelante habla que todos van a ser destruidos. Mentira, el pasaje no dice eso. Es la inferencia de él. El pasaje dice que el Señor viene y lo que menciona es que el cielo va a ser destruido, la tierra, pero ahí no dice que van a ser personas destruidas. ¿En qué parte dice que las personas van a ser destruidas? Yo quisiera que Asher me lo leyera el pasaje. Mira, aquí dice que las personas van a ser destruidas. Es la diferencia de él. Y aquí me está diciendo que porque dice que hay una segunda muerte, entonces literalmente tiene que haber una primera muerte de todos los impíos. ¿Y en qué parte de la Biblia dice eso? ¿En qué parte de la Biblia dice que tiene que haber una muerte general de todos los impíos para que haya una segunda muerte? La segunda muerte, según el pasaje de Apocalipsis 21:8, que serán lanzados al lago de fuego, dice que esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Que serán lanzados al lago de fuego. Esa es mi respuesta. He concluido. Gracias. Gracias, hermanito. Israel, sus 2 minutos de refutación. Tiempo. Amén. Bien, el tiempo, por favor. Vamos a estar atentos. Vamos a refutar esta idea. En 2 de Pedro, en el capítulo 3, verso 10, literalmente dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El texto literalmente dice, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Lo que cita el profeta Jeremías en el capítulo 4 de su libro, en el verso 24 y 25, respecto a la segunda venida de Cristo, dice claramente. Siervo de Dios acaba de decir de que la palabra no dice que los hombres van a morir. El texto dice, miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. ¿Por qué no va a haber hombre? Porque la palabra dice que la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y si van a ser quemadas, eso quiere decir que no va a sobrevivir ninguno. Y allí es precisamente donde se produce la primera muerte de los impíos que van a permanecer con vida en la segunda venida de Cristo. Y solo después de la segunda venida de Cristo, cuando los impíos mueran por primera vez, que no tiene nada que ver con el juicio, sino más bien que tiene que ver con su primera muerte, la condenación después del milenio ya se hace efectiva después de haberse dado la segunda resurrección. Es por eso que después del milenio, en el verso 9 dice,
y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Como podemos ver, esos muertos que no murieron en Cristo, aquí sí están sufriendo ya la segunda muerte, pero esto llevándose a cabo la segunda resurrección. No puede haber segunda muerte sin que estos hayan sufrido la primera muerte, ¿no? ¿Y qué es muerte? Según Eclesiastés, es la inconsciencia total de las cosas. Amén. Gracias. Gracias, Israel. Vamos por la segunda pregunta. Hermanito siervo de Dios, 1 minuto para su segunda pregunta. Ok. Asher dice que los juicios de los justos es uno y de los impíos es otro, separado por 1000 años. Vamos a Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En el día del juicio, o justificado o condenado. Versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán, resucitarán en el juicio con esta generación. Una generación para salvación, otra para condenación. Mateo 25, 31. Todas las naciones son reunidas delante de Cristo Jesús. Él separa ovejas de cabrito. Las ovejas al reino del Padre y los cabritos al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. La pregunta es concreta. En un pasaje mencionado, Asher, enseña Jesús un solo juicio final donde son partícipes justos e injustos, sí, no y por qué. Sí. De hecho, la palabra de Dios habla de un juicio, ¿no? Pero hay que saber categorizar el juicio para buenos como para malos. Y revisando las escrituras, nos vamos a encontrar en sí de que el juicio ya se está llevando a cabo. La palabra de Dios dice, la hora de su juicio ha llegado, y también dice que el juicio debe de comenzar por la casa de Dios. Y en sí, tanto los que mueren, buenos como malos, han sido ya decretados precisamente buenos o malos, porque cuando Cristo viene por segunda vez, dice que los muertos en Cristo van a ser resucitados. Eso quiere decir de que van a ser resucitados porque ya se les ha considerado como justos. Y los que resucitan después del milenio, pues van a resucitar después del milenio precisamente. No lo escucho, Asher. ¿Aló? ¿No me oyen? No te escucho, está robotizado, no te escucho. Sí se escucha, hermano. Se escucha perfectamente. ¿Será usted que... Tú tienes algún problema, siervo, ahí, pero a mí sí me escuchan aquí. Ahora sí, dale. Bien, entonces vuelvo a tómame el tiempo nuevamente, por favor. En el capítulo, en Mateo, cuando se hace mención de un solo juicio, hay que saber categorizar, ¿no? Porque hay un juicio tanto para buenos como un juicio para malos. El juicio es uno, pero uno para buenos y otro para malos. El juicio se está llevando a cabo porque cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitan primero porque han sido hallados justos. Y si han sido hallados justos, para que sean hallados justos, eso quiere decir que el juicio ya se llevó a cabo. Y los que resucitan después del milenio, o los que no van a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez, no van a resucitar simplemente porque han sido hallados injustos. Y para que sean hallados injustos, pues el juicio debe de haberse llevado a cabo primero. La condenación o la sentencia recién viene después del milenio, que ese es un asunto ya completamente aparte. Entonces, el texto que acaba de leer para presentar como base de su pregunta, siervo de Dios, definitivamente no está hablando de un juicio por separado, no, eso es una idea inferencial, simplemente se está presentando de manera general la idea de un juicio, pero no se está hablando en sí de que primero van a ser juzgados los buenos y luego van a ser juzgados los malos. En sí el juicio tiene que ver con uno, pero un juicio tanto para buenos como para malos, y en sí esa pregunta no tiene relación con la resurrección. Bueno, es una pregunta perdida de parte del siervo de Dios. Le faltó 32 segundos. Bueno, su tiempo, hermano, para refutar 2 minutos. Hermano siervo de Dios.
Ok, Tiempo. ok, ya empiezo. Estaba buscando los pasajes. Asher dice, le pregunto, ¿es un solo juicio final? Sí, dice. Y después dice, no, es un juicio final, pero hay dos juicios separados. Bueno, decídete, o un juicio o dos juicios. Ahora me dicen, no, es que allí no está hablando de resurrección. Claro que sí, Mateo 12:41. Jesús dice que la generación de Nínive se levantará, resucitará con la generación de Jesús para el juicio, en el juicio. ¿Cómo que no hay resurrección? Ahora, él me cita, 1 de Pedro 4:17, me dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿De qué juicio está hablando? De que seremos probados. Que si pasamos la prueba, si somos firmes en el Señor, seremos salvos. No está hablando de un juicio literal como tal lo cree Asher. Luego me cita Apocalipsis 14:7. Por eso que yo digo que es importante leerse varias versiones. Asher lee todas las versiones, pero la versión que le conviene lo usa y el resto no lo usa. Vamos a ver lo que dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, teman a Dios, gritaba, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Llegó el tiempo en que ocupe su lugar como juez, no en que ya empezó el juicio. No en que ya empezó el juicio, eso es mentira. Por eso es que es importante leerse varias versiones. Ahora él me dice, sí, es una sola resurrección, un juicio, un solo juicio. Y luego dice, no, pero son dos juicios. O Jesús está hablando de un solo juicio, o Asher dice dos juicios. ¿Quién está mintiendo? ¿Asher o Jesús? Bueno, usted saque su conclusión porque Jesús está enseñando claramente que en el día del juicio, un juicio literal en la cual todos estaremos delante de Cristo. Mateo 25:31 en adelante. En Mateo 12:36, 37, en el juicio, un juicio literal. O eres justificado o eres condenado. Un solo juicio. Ok, muchas gracias. Gracias. En Israel, tu segunda pregunta. Amén. Un minuto. Ya que lo que se cita en la segunda epístola del apóstol Pedro tiene relación con la resurrección de los muertos, voy a formularte la siguiente pregunta. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice lo siguiente, ¿no? La segunda venida tiene relación con la primera resurrección. El verso 10 dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Hermano siervo de Dios, ese fuego que va a arder sobre la tierra, ¿va a dejar algún sobreviviente sobre este planeta cuando Cristo venga por segunda vez y resuciten asimismo los muertos en Cristo? Sí, no y por qué. Tu pregunta es, si ese fuego que vendrá con Jesús dejará algún viviente sobre la tierra. Si ese fuego que va a arder alrededor de la tierra va a dejar algún sobreviviente en este planeta, en la segunda venida de Cristo. Ok, mi respuesta es que no. Aquí va la explicación. Ahí está hablando que es la segunda venida de Cristo, en el cual también se lleva a cabo el juicio de Dios. Después del juicio de Dios, cuando vamos a Mateo 25:31 en adelante, las ovejas son a la derecha, cabritos a la izquierda. Y los cabritos son lanzados al lago de fuego, es decir, después de ese juicio final, todos irán los pecadores al lago de fuego, nadie quedará con vida en esta tierra. Ahora, cuando nosotros vamos a Apocalipsis 11:18, también se habla de un juicio en conjunto. ¿Y qué dice Apocalipsis 11:18? Vamos a ver que por todos lados habla de un juicio en conjunto. Dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los desvividos. ¿Quién son esos? Los que serán juzgados y lanzados al lago de fuego. Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que aman tu nombre, pequeños y grandes. Claramente es un juicio en conjunto. Por eso que cuando Cristo Jesús viene en segunda venida, ocurre la resurrección masiva de justos e injustos,
Todos nos paramos delante de Cristo. Él separa ovejas a la derecha, cabritos a la izquierda, los cabritos al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, y las ovejas con Cristo Jesús en el reino de Padre, en la nueva Jerusalén celestial, en cielo nuevo y tierra nueva. La respuesta en concreto, después de que Jesús viene en segunda venida, nadie queda con vida en esta tierra, porque esta tierra será convertida en el lago de fuego. Y aquí, claro, yo no creo un milenio posterior. Yo no enseño eso. Eso es herejía. He culminado. Muchas gracias. Gracias, hermano. Le faltó 15 segundos. Israel, sus 2 minutos de refutación. Amén. Voy con los 2 minutos de refutación. Se acaba de meter en un gravísimo problema, siervo de Dios, porque la pregunta que le voy a formular a continuación, de hecho, va a hacer que entre en graves contradicciones. Su respuesta es correcta. Cuando Cristo venga por segunda vez, ningún ser humano va a sobrevivir a ese evento, porque, como dice el apóstol Pedro, la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, y según Jeremías capítulo 4, ningún hombre va a habitar este planeta. Ahora, después de 1000 años, nosotros nos encontramos con que en el libro de Apocalipsis se está produciendo la condenación para los impíos, y voy a leerlo aquí, ¿no?, para ir dándole suspenso a la pregunta que vamos a formular más adelante, y vamos a ver cómo claramente va a caer en una grave contradicción, ¿no? Esto ya es una muerte anunciada. Dice lo siguiente, el verso 7 en adelante, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ojo. Y saldrá a engañar a las naciones, a los que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí, como podemos observar, hay un fuego que está cayendo del cielo y está consumiendo a los que han sido resucitados después del milenio. Respecto a ese punto, podemos encontrarnos con que en el verso 8 dice lo siguiente: pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero ¿qué es lo que dice las Escrituras? Que esto es algo que se produce después del milenio, no antes del milenio. Amén. Tiempo, gracias. Israel, vamos por tu segunda pregunta. Él ya hizo la segunda pregunta, me toca a mí. Sí. Ok, aquí vamos a ver... Tercera pregunta. Sí, mi tercera pregunta. Sí. Aquí vamos a ver la contradicción de Asher, porque Asher dice que en segunda de Pedro 3:10 en adelante, todos son destruidos. Todos son destruidos, la tierra queda vacía, dijo él, es su afirmación de él. Y después me cita Apocalipsis 20:2 en adelante, que el diablo sale a engañar a personas. ¿Pero a quién engañó? Mi pregunta es, Asher, si tú afirmas que en segunda de Pedro 3:10 en adelante la venida de Jesús y la tierra queda vacía, y el diablo es después suelto después de 1000 años, mi pregunta es esta: ¿a quién va a engañar? Porque los 1000 años son después, cuando la tierra quedó vacía. ¿A quién va a engañar? ¿A los que bajan del cielo con Jesús? ¿O a quién? La pregunta es abierta. Vamos a ver si hay coherencia en tu respuesta. Te escucho. Amén. Gracias, hermano. Tiempo, 2 minutos, Israel, para tu respuesta. Amén. Comienzo. En Apocalipsis 25 está la respuesta. Yo pienso que es una pregunta perdida. El verso 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Cristo viene por segunda vez y se produce la primera resurrección. Eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16. Mientras que Apocalipsis 25 está hablando de una resurrección posterior a los 1000 años. Vuelvo a leer. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Por lo tanto, aquí se está presentando a esos otros muertos que vuelven a vivir después de 1000 años. Para que siervo niegue la idea que se presenta en el verso 5, él va a tener que señalar ahora en su refutación que lo que se dice en el verso 5 es un texto espurio, que nunca estuvo allí, que es una copia
que en sí tiene un error, pero eso no es algo que en sí se pueda demostrar de ninguna manera. No hay ningún documento histórico que apunte hacia ese pensamiento. Por lo tanto, lo que se cita en el verso 5 ya es un claro refute a la pregunta y la posición que acaba de presentar, siervo de Dios. Amén. Amén. Le faltó 32 segundos, hermano siervo de Dios, su tiempo de refutación. Ok, 3, 2, 1 va. Pero Asher, no es que en la primera resurrección participan todos los salvados y los que no resucitan son perdidos, Asher. Según tu postura, en la primera resurrección solamente los salvos y los que no resucitan, ¿por qué no resucitaron? Porque son perdidos. O sea, el diablo después de 1000 años va a esa gente que está perdida, lo va a engañar, a gente que no resucitó la primera resurrección según tu postura porque estaban perdidos, o sea, el diablo sale a engañar a perdidos. Qué contradicción, ¿cierto? O sea, gente que no resucitó la primera resurrección porque no eran salvos, eran perdidos. El diablo resucita a engañar o sale después de 1000 años a engañar a gente perdida, a gente que no era salva. Qué contradicción, ¿cierto? ¿Por qué no resucitan según tu postura la primera resurrección? Porque eran gente perdidas, porque eran personas que no eran salvas. Por eso no resucitaron la primera resurrección, según tu postura. Porque eran gente perdida, o sea, esa gente resucita perdida para que el diablo engañe a perdidos. ¿Qué contradicción, ¿cierto? ¡Qué contradicción! Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos en Apocalipsis 13 que allí ocurre el engaño, a través de la marca de la bestia. En Apocalipsis 13 ocurre el engaño ya. Gente que son de Dios no se pone la marca y gente que es del diablo se pone la marca. Ocurre el engaño allí. Si el engaño ocurre en Apocalipsis 13 por la marca de la bestia, en Apocalipsis 22 el diablo ¿a quién engaña? ¿A quién engaña? A gente perdida según Asher. Gente perdida que no resucitó porque era perdida. Esa gente resucita después de 1000 años. El diablo sale a engañar a gente perdida. ¡Wow! Tiempo. Concluye, gracias. Le faltó 7 segundos, hermano. Gracias, Israel, por tu tercera pregunta. Amén. 1 minuto. Bien, considerando lo dicho por siervo de Dios hace un momento, que él señaló que cuando Cristo venga por segunda vez es cuando se va a llevar el juicio. Ya que Apocalipsis capítulo 20, versos del 7 al 9, se está hablando del lago que arde con fuego y azufre. El lago que arde con fuego y azufre aparece después del milenio, no antes del milenio. Es lo que dice literalmente el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Entonces, esta pregunta va a parecer absurda, pero es necesaria. Ya que la palabra de Dios en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis habla la aparición del lago que arde con fuego y azufre, donde se lleva a cabo el juicio de Dios, te pregunto, siervo, ¿en la segunda venida de Cristo se cumple el castigo del milenio? ¿Sí, no y por qué? Tiempo. Hermano, A ver. 2 minutos para responder. No entendí tu pregunta. Me dice que en la segunda venida de Cristo se hace el castigo del milenio. Te vuelvo a preguntar, tú dijiste que cuando Cristo venga por segunda vez van a ser condenados y ahí se lleva a cabo el juicio. Te estoy proponiendo la idea de que en Apocalipsis 20, versos del 7 al 9, se está haciendo mención de que después de los 1000 años Satanás es suelto de su prisión y los muertos en Cristo, los que resucitan, según el verso 5, los otros muertos después de los 1000 años, son lanzados al lago que arde con fuego y azufre, según el verso 10. Entonces mi pregunta fue, si el castigo del milenio es algo que se lleva a cabo o se cumple con la segunda venida de Cristo. ¿Entendió, hermano? Sí, ahora lo entendí. Sí, okay. Mi respuesta es que sí. 2 minutos para responder, hermano. Sí, mi respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque el milenio no empieza después del arrebatamiento, eso es mentira. El milenio empieza desde los apóstoles hacia adelante.
Y el milenio no es un tiempo literal de 1000 años. Cuando vamos a la Biblia, cuando dicen 1000, se refiere a un tiempo largo, un periodo largo, donde el Señor está reinando por medio de su iglesia. Por eso que cuando Cristo venga, ocurre esa resurrección masiva de justos e injustos. Todos estamos delante de Cristo. Él separa ovejas de cabritos, ovejas al reino del Padre y cabritos al lago de fuego. Después del milenio, hablando de un tiempo largo, un periodo largo donde Jesús reina. Eso es lo que está enseñando la Biblia. Ahora, tú tendrías que negar todos los pasajes que te di de un solo juicio. Dice que es un solo juicio, después dicen no, es un juicio, dos juicios distintos. Entonces, es cierto, Jesús viene después, cuando Jesús viene en su segunda venida, allí los malos son lanzados al agua de fuego. ¿Por qué? Porque el milenio empieza desde los apóstoles a futuro. A mí me gustaría, Asher, si tal vez él cita la padrística, tal vez, no lo sé. ¿Qué padre de la iglesia enseñó un milenio a futuro? Dejó establecido como doctrina absolutamente ni un padre de la iglesia. No creo que creas eso, pero ¿qué padre dejó establecido eso? Ahora, en Apocalipsis 24, 5 y 6 dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Vamos a Apocalipsis 1, 6, 5, 10. Dice que ya somos reyes y sacerdotes. Ya somos. Primera de Pedro 1:9, ya somos reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra, el Señor reinando por su iglesia. Entonces sí, cuando Jesús venga después de 1000 años, un periodo largo, ocurre el juicio de los perdidos, son lanzados al agua de fuego. Gracias. Gracias, hermano. Le faltó 6 segundos. 2 minutos de refutación. Israel. Amén. Me avisa cuando esté Bien. listo. Tiempo. Como podemos ver, la palabra de Dios es clara a la hora de señalar de que el tiempo o el periodo para el conteo del milenio comienza en la segunda venida de Cristo, con la primera resurrección. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bien, en la segunda venida de Cristo. Partiendo de ese evento, de la segunda venida de Cristo, a los 1000 años, dice lo siguiente: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y lo que siervo de Cristo dice que el milenio en sí tiene que ver, o tendría que ver, con el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, es decir, el reino de Cristo ya se estaría llevando a cabo en este punto de nuestra existencia. Eso es lo que literalmente está proponiendo. Es decir, que Cristo en sí está reinando dentro de un periodo en el cual hay muerte, en el cual hay violaciones, en el cual, bueno, hay de todo, ¿no? Entonces es un reinado milenial con muchos defectos. Y la palabra de Dios no enseña eso en ninguna de sus páginas. La palabra de Dios sostiene la idea de que el reino milenial va a ser un reposo de todo lo que la humanidad está experimentando después del pecado. Llanto, clamor, muerte, enfermedades, etc. Pero nosotros vemos que si este es el milenio, bueno, definitivamente no puede ser, porque todas estas cuestiones más bien son parte todavía de la existencia del ser humano. Pero la palabra de Dios ya en sí está refutando claramente la respuesta dada por siervo de Dios, ¿no? Y dije que definitivamente iba a entrar en graves contradicciones. Y así es. Tiempo. Gracias, Israel. Cuarta pregunta, hermano siervo de Dios. 1 minuto. Asher, antes de avanzar, te sugiero una quinta pregunta. ¿Sí la aceptas o no? Vamos con la quinta pregunta, hermano, pero ya... Esta sería mi cuarta y faltaría una más. Esta sería mi cuarta y faltaría una más. Entonces, por eso te decía, ¿sí la aceptas? Yo estoy con el tiempo, pero bueno, vamos. Ok. Asher, solamente para comprenderte, para ti, primera de Tesalonicenses 4, 15 en adelante pasa seguido, ¿verdad? Para comprenderte nomás. ¿Sí o no? ¿Cómo? Primera de Tesalonicenses 4, 15, 16, 17 es un evento seguido para ti, ¿sí o no? Para entenderlo, para hacerte mi pregunta. Sí. Ok. Ya que para ti, primera de Tesalonicenses, Jesús viene, ocurre la resurrección e inmediatamente el arrebatamiento. El pasaje lo dice así. Tú dices que ocurre seguido ese evento. Ok.
para que no te contradigas, aquí tienes que decir que es lo mismo. Y vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 23 y 24, hablando de la resurrección, pero cada uno en su debido orden. Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya destruido todo dominio, toda autoridad y potencia. Pablo dice que Cristo viene, resucita en los que son de él, luego el fin. Te pregunto, Asher, este evento que acabo de leer, ¿ocurre seguido? Sí, no, ¿y por qué? Gracias, De hecho, hermano. lo que es, 2 minutos, ok. Israel. De hecho, lo que se cita allí es una profecía, pero esa expresión tiene que ver Pero, con un sí, no, ¿y por periodo. qué? Sí, no, ¿y por qué? Sí, Ok, lo acabo de decir, hermano, tienes que prestar atención. ok. Sí, pero para que no me interrumpas, porque pienso que es una falta de respeto que cuando uno está hablando tú interrumpas, hermano. No, no hagas eso. Bien, sí, pero ahí se está hablando de periodos de tiempo que se apartan o que se distinguen el uno del otro, ¿no? Porque cuando se habla, por ejemplo, de la resurrección de las primicias, eso tiene que ver con el periodo del primer siglo. Cristo mismo es parte de esas primicias. Luego se habla de la primera resurrección, en este caso en términos generales, de todos aquellos que murieron en Cristo. Posteriormente, bueno, viene la resurrección de los impíos y su condenación a sí mismo. Pero la primera resurrección tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Los que resucitaron como primicias tiene que ver con el periodo del primer siglo. Y los que van a resucitar para ser condenados tiene que ver con el periodo de los 1000 años. Entonces, tiene que ver en sí, esa expresión está hablando de la resurrección, pero la resurrección es algo que se va dando en periodos de tiempo completamente distintos. Hay una diferencia entre tiempo y tiempo o entre resurrección y resurrección, porque no puedes decir en este caso que las primicias resucitan juntamente con los de la primera resurrección. Eso sería algo completamente absurdo, cuando los de la primera resurrección todavía no han resucitado. Pero sin embargo, los de las primicias, comenzando por Cristo, que es primicia de los que durmieron, eso es algo que ya se dio como un evento en el pasado. Amén. Gracias. Hermano, sus 2 minutos de refutación. Ok, 3, 2, 1. Asher dice sí, pero después su explicación se contradice vuelta. Y vuelvo a repetir, aquí dice en la 1960 le pone Cristo, primicias, pero cuando vas a la 1909, a la 1865, a la 2015, dice Cristo las primicias, no le pone coma. Si tú vas a la versión del texto crítico, dice Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, Asher dice, sí, primero, después dice, no, es que primero tiene que ser la resurrección, después un lapso de tiempo para que pase el fin. O sea, aquí Asher ya sí lo divide, aquí sí dice, no, no es así. Primero la resurrección pasa 1000 años y luego el fin. Pero cuando vamos a Tesalonicenses 4:15 en adelante, ese evento sí es seguido. O sea, Cristo viene, la resurrección y el arrebatamiento es seguido. ¿Por qué creer que en un lugar es seguido y en otro lugar no es seguido? ¿Por qué creerlo? O en los dos lugares ese evento no es seguido, o todo ocurre seguido. Pero Asher dice, en Tesalonicenses sí ocurre seguido, en Corintios también ocurre seguido, pero la explicación dice, no, primero la resurrección, después de 1000 años el fin. Qué contradicción, ¿cierto? Cuando vamos a Tesalonicenses, un evento que parece que es seguido, pero no es seguido. La resurrección, el juicio, el arrebatamiento. Aquí dice que Cristo viene, resucitan los que son de luego el juicio, pero tampoco es así. En cada versículo a versículo hay un lapso que pasa algo, que ocurre algo. Eso es lo que está pasando. Asher dice sí, ocurre seguido, y después la respuesta se contradice. No, es que primero la resurrección, después de 1000 años el juicio y el fin del mundo. Qué terrible. Gracias. Gracias, hermanito. Israel, tu cuarta pregunta. Bien, vamos con la cuarta pregunta. Vamos con la cuarta pregunta. Ok.
explícanos, siervo, con qué tiene que ver en sí la segunda muerte, tomando en cuenta lo que se dice en el capítulo 21, verso 8 del libro de Apocalipsis. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para que este conjunto de personas que cometen cada uno de estos pecados que se señalan en el verso 8 puedan morir por segunda vez o puedan experimentar la muerte por segunda vez, ¿con qué tendría que ver la primera muerte? Porque si no han muerto por primera vez, ¿cómo podrían morir por segunda vez? Considerando la idea de que la palabra, así como habla de dos muertes, habla también de dos resurrecciones. Entonces explícanos con qué tiene que ver la idea de la primera muerte para los que van a sufrir la segunda muerte. Tiempo. ¿Quiere que te explique cuál es la idea de la primera muerte? 2 minutos, hermano. Ok, entendí claramente. Es que tú relacionas y dices, y tú crees que todos tienen que morir para que sufran una resurrección, luego una segunda muerte. Y vuelves, tú dices, no, pero en Jeremías dice que no quedará ningún hombre sobre la tierra. Cuando vamos a Jeremías, lo que está diciendo fue la deportación a Babilonia, cuando en Israel no quedó nadie. Esa profecía no es a futuro, ustedes lo relacionan a futuro, es asunto de ustedes. Esa profecía no es a futuro. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia dice que todos tienen que morir para que resuciten todos los perdidos y luego sean lanzados al lago de fuego con muerte de segunda? ¿En qué parte? ¿En qué parte señala la Biblia que todos los pecadores tienen que desvivirse para que sufran la segunda resurrección y luego ser lanzados al lago de fuego? ¿En qué parte dice eso? La segunda muerte está relacionada que serán lanzados al lago de fuego. Ahora, si te refieres a los pecadores impíos, la primera muerte para ellos es espiritual. Todos los pecadores impíos, su primera muerte es espiritual. Como también dice la Biblia que nosotros todos antes de tener a Cristo estábamos desvividos. ¿De qué forma? Espiritualmente. Si lo quiere ver por ese lado. Todo mundo estaba sin Cristo desvivido espiritualmente. Si lo quiere ver por ese lado. Aunque la Biblia no señala en ninguna parte que todos los impíos tienen que desvivirse, no lo señala en ninguna parte de la Biblia. ¿Tú lo crees así? Es asunto. Pero la Biblia no señala eso. Gracias. Gracias, hermano. Terminamos con la cuarta pregunta. La quinta pregunta en Refutación. Falta su refutación de Ash. Por favor. La refutación de 2 minutos. Bien, comienzo. Tiempo. No hay respuesta a la pregunta. ¿Con qué tiene que ver la primera muerte para que puedan sufrir la segunda muerte? Y dice que tiene que ver con una muerte espiritual. La palabra de Dios, primeramente en Apocalipsis 20, 21, 8, no está hablando de muerte espiritual. Está hablando de condenación. Y si es que se está hablando de la condenación, que tiene que ver con la segunda muerte, y la segunda muerte en sí tiene que ver con el hecho de que los impíos van a dejar de existir para siempre, entonces la primera muerte también tiene que estar relacionado con el hecho de que los muertos tienen que encontrarse en total inconsciencia de las cosas. Y voy a leer aquí. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando las personas mueren por primera vez? ¿En qué estado se encuentran? En el capítulo 9 del libro de Eclesiastés, del verso 5 en adelante, dice lo siguiente respecto al estado en el que se encuentran los muertos. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto sucede precisamente a los que experimentan la primera muerte. Pero cuando yo hablo de una muerte espiritual, los que mueren espiritualmente están experimentando lo que es el dolor, lo que es el amor, lo que es el odio, etcétera. Tienen preocupaciones, etcétera. La palabra de Dios dice que los que sufren la primera muerte llegan a encontrarse dentro de un estado de inconsciencia total de las cosas.
y precisamente cuando son resucitados para morir por segunda vez, pero ya siendo lanzados al lago que arde con fuego y azufre para ser exterminados para siempre, y vuelvan a experimentar lo que experimentaron en la primera muerte, que tiene que ver con la inconsciencia total de las cosas. No se está hablando de ninguna muerte espiritual, porque la muerte espiritual en sí el ser humano ya lo viene experimentando sin tener a Cristo. Gracias, Israel. La quinta pregunta, vamos por la quinta pregunta. Ok, ya que Asher, voy a hacer pregunta de lo que Asher citó. Asher me cita Isaías 66, 22 y 23. Pero yo veo un versículo más atrás. Dice, y tomaré también de ellos sacerdotes y levitas, dice el Señor, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, y permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de luna nueva en luna nueva, y de día reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. Asher dice que este evento ocurre después de 1000 años. Todo lo que acabo de leer, Asher, ¿se cumplirá sí, no y por qué? Vuelve a repetir tu pregunta, por favor, hermano, que no la he captado. Todo los versículos que acabo de leer, o te lo leo nuevamente. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice el Señor, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de luna nueva en luna nueva, y de día en reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Tú trajiste este pasaje, te hago la pregunta de ahí porque tú lo nombraste. Si no, no tendría que preguntarte nada de acá. Te pregunto, ¿todo lo que acabo de leer va a cumplirse, sí, no y por qué? ¿Me avisas? Sí, se va a cumplir. Tiempo. Sí, 2 minutos. se va a cumplir, porque tiene que ver con el periodo de restauración de este planeta y de esa perfección que se perdió en el huerto del Edén. Cielos nuevos y tierra nueva en sí no es una expresión que apunta al hecho de que Dios va a sustituir en un futuro este planeta por otro planeta, sino más bien tiene que ver con la reforma de todo lo que este planeta ha sufrido, en el sentido de que Dios le va a dar ese estado que tenía en un principio, un estado de perfección. Entonces a eso se llama restauración, pero a esa restauración en el capítulo 66 del libro de Isaías se expresa como cielos nuevos y tierra nueva, pero a través de la lectura de las Escrituras nos encontramos con que en Jeremías Dios dice que no va a destruir del todo este planeta. Si no va a destruir del todo este planeta, eso quiere decir de que va a ser restaurado. ¿Por qué? Porque si decimos que Dios va a destruir este planeta, entonces tendríamos que entender que va a ser sustituido por otro para ocupar su lugar, pero no. La palabra de Dios dice que va a ser restaurada. Y eso es algo que se va a llevar a cabo solo después del milenio. Notemos que en el capítulo 20, versos del 9 al 10 del libro de Apocalipsis, cuando Dios descienda a este planeta por tercera vez con los santos en la Nueva Jerusalén, los muertos que resucitan después del milenio van a hacer guerra contra la ciudad amada de Dios y los santos, ¿no?, para tratar de destruirlos. Dios deja descender fuego del cielo y los consume. Y eso es algo que se va a llevar a cabo sobre todo el planeta. Y me imagino que eso definitivamente va a causar una terrible catástrofe sobre este planeta. Y sobre ese asunto se hace mención de que después del evento del juicio, Dios crea cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Entonces ahí viene precisamente a cumplirse lo que Cristo dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que es algo que viene en un futuro a tener su cumplimiento. Gracias. Hermano, 2 minutos de refutación. Ok. Tiempo. Yo pregunté por qué Asher trajo estos pasajes. Asher dice que sí se va a cumplir. Pero vamos a ver. Versículo 21. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice el Señor. Asher está diciendo que el sacerdocio levítico va a restaurarse. Eso es lo que Asher dice indirectamente. ¿Qué más? Versículo 23. Y de luna en luna nueva,
De día en día en reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Pero Asher, ¿no es que para ustedes en Colosenses 2:16 lunas nuevas era solamente sombras de Cristo, que eso acabó, terminó? Y ahora aquí tú me tienes que esto va a cumplirse también en cielo nueva y tierra nueva. ¿No fue, o fue sombras o no fue sombras? Fue sombras, ¿cierto? Y tú me dices que esto se va a cumplir. Dice de luna nueva en luna nueva. Para ustedes eso era sombras y Cristo lo cumplió y se acabó, ¿cierto o no? Sí, claro que sí. Y aquí dice, y tú dices que se va a cumplir. O sea, tú estás restaurando el sacerdocio levítico, estás restaurando las lunas nuevas. Ahora, me dice que el Señor vendrá por tercera vez con su iglesia a esta tierra. Mentira. ¿En qué parte señala eso la Biblia? Solamente son inferencias tuyas. Cuando vamos a Hebreos 9:28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Cuando vamos a Juan 14:1-3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere posible, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. No dice otras veces, vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿De qué está hablando Jesús? De la nueva Jerusalén celestial. Pero ¿en dónde va a estar la nueva Jerusalén celestial? En cielo nuevo y tierra nueva. ¿Te das cuenta? O sea, tú estás restaurando el sacerdocio levítico, estás restaurando las fiestas de mes en mes, luna nueva, y estás anunciando una tercera venida que la Biblia no lo dice por ninguna parte. Muchas gracias, culminé. Gracias, hermano. Israel, tu quinta pregunta, su minuto. Amén. En el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Un segundito, voy al baño, ahora vuelvo, ¿sí? Un segundito nada más, un ratito, por favor, por favor. Ya estoy acá, ahora sí. Ok, hermano. Israel, tu minuto para la pregunta. Amén. En el capítulo 20, verso 5 del libro de Apocalipsis dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Pero esta expresión tiene como base antes lo que se cita en el verso 4. El verso 4 literalmente dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mi pregunta para ti, hermano siervo de Dios, dentro de ese reinado milenial, ¿se encuentran los resucitados en Cristo? ¿Sí, no y por qué? Tiempo. 2 minutos, hermano, para su respuesta. Sí, mi respuesta es que sí. Vuelvo y recalco. Voy a leer Biblia. Palabra de Jesús. ¿A qué resurrección se refiere? A una resurrección espiritual.
no una resurrección literal. La primera resurrección es espiritual, no es literal. Porque si no, contradecimos a Pablo, que dice que cree lo mismo que los fariseos. Contradecimos a Jesús, que dice que dos generaciones muy distintas resucitarán, una para salvación, otra para condenación. Cuando vamos a San Juan 5, 24 y 25, ¿qué es lo que dice? De cierto, digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. La primera resurrección es espiritual cuando uno acepta a Jesús en su corazón. Versículo 25, de cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los desvividos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿De qué está hablando? Una resurrección espiritual. Lo mismo lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. No sé si me alcanza el tiempo, pero vamos a tratar de avanzar. Efesios 2, 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais desvividos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué más por acá? A ver, ¿dónde está? Versículo 6. O 5, y aún estando nosotros desvividos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por eso sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? El Señor está viviendo en nosotros, ya está reinando por medio de su iglesia. Entonces la primera resurrección sí es de los hijos de Dios nada más, que es espiritual, aunque el llamado es para todo mundo, pero aquel que acepta o escucha la voz de Dios pasa a sufrir la primera resurrección, que es espiritual, cuando uno acepta a Cristo Jesús, nuestro Señor. Muchas gracias. Gracias, hermano. 2 minutos para su refutación, Israel. Bien. Esta es la participación final de las preguntas. De hecho, lo que acaba de decir siervo de Dios está lleno de incoherencias, ¿no? Y es lamentable que él no se ocupe en profundizar un poco las escrituras, porque yo no creo que siervo de Dios tenga ni siquiera 50 años. Pero sin embargo, él se incluye dentro de ese reinado milenial. Yo no creo que las personas que hayan conocido a Cristo después de haberlo aceptado, y como él dice, habiendo estado muerto espiritualmente, pues hayan vivido 1000 años. Porque la última parte del verso 4 dice lo siguiente, y vivieron, ojo, estos que reinan con Cristo 1000 años, o sea, no mueren. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso quiere decir que van a vivir de manera ininterrumpida en ese reinado milenial. O sea, y nuevamente, ¿no? Siervo de Dios que no llega ni a 50 años, o sea, él dice que ya está reinando con Cristo por segunda vez. Y si Cristo viene mañana, bueno, él no va a tener ni 1000 años. Y van a haber así personas que no han pasado de los 100 años de reinar con Cristo, ¿no? Ni de los 50 años, porque hay gente que se arrepiente a los 70 años, hay gente que se arrepiente a los 15, a los 20 y mueren tempranamente. Entonces, esto de acá tendría que ver con una gran mentira. Entonces, el llamado para siervo de Dios es que definitivamente tome en cuenta minuciosamente lo que la palabra de Dios dice por sí, pero en dónde llega a tener sentido lo que se dice en el verso 4 con relación al verso 5. El verso 4 termina diciendo, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ojo, de manera interrumpida, y todos por parejo, los transformados como los resucitados. El verso 5 dice, pero los otros muertos, después de ese reinado milenial, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿No? Todos esos muertos que van a resucitar, entonces van a condenación en el verso 9. Así que, bueno, la postura de siervo de Dios está más que claro que está lleno de contradicciones y él ha espiritualizado algunas cosas para darle sentido a su postura. Pero bien, cada quien toma la decisión de seguir algún tipo de enseñanzas o filosofías, de las cuales Pablo dijo en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. Amén. Bueno, se concluyó el debate. Agradecida, hermano siervo de Dios, y agradecido Israel.
Bendiciones. Amén. Amén. Mi hermano, entonces estamos despedidos todos. Dios te bendiga, siervo de Dios. Gracias a los hermanos que nos han acompañado hasta este punto. Un minuto para despedirse, ¿no era? Bueno, sí, un minuto para despedirnos. Un minuto, Ok. hermano. Ok, primeramente gracias a Dios por permitir defender su palabra. A la moderadora, Asher, gracias. Y bueno, cada uno saque su conclusión de conforme enseñamos nosotros. Por eso que es importante siempre que usted agarre un papel, un lapicero y apunte todo lo que se enseña. Cada uno sacará a conclusión lo que se enseñó. Todo lo que hacemos siempre es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. Gracias, Asher. No sé cómo se llama la jovencita o señora. Muchas gracias también por moderar y bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias, hermano. Mi nombre es Wanda. Israel, tu minuto de despedida y agradecimiento. Primeramente, gracias a Dios, gracias siervo por la invitación a este debate, gracias también Wanda por ayudarnos en la moderación, gracias a los hermanos que nos han estado siguiendo. Bueno, yo pienso que todo es aceptable en nuestra etapa de tránsito dentro de nuestro cristianismo, ¿no? Cualquier cosa es aceptable. En el camino Cristo nos va limpiando, así que, bueno, no dudo Del tema de nada. que es... Del tema nada. ¿Perdón? Del tema no creo que se debe tocar nada. Yo no toqué nada del tema. No es del tema. ¿Se está refiriendo al tema? En términos generales estoy hablando. Era despedida nada más, pero en fin. Bueno, Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes y gracias por su compañía. Un abrazo para todos. Gracias, bendiciones. Hermano, estudien las escrituras, dice la palabra escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones, estamos despedidos, gracias. Bueno, mis hermanos, hemos culminado. La gloria y la honra sea para el Señor Jesús. A ver, si alguien quisiera subir, hoy día estuvimos un terrible Shadowban, pero bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios por todo lo que nos permite. Siempre pasa eso porque aquí hay una parte donde se pone que menores no vean el en vivo. Y cuando no se pone esa parte, lo que pasa es que